Tras la conquista de Asia Central, un hombre normal habría pensado en descansar, pero él no era un hombre normal. Para él, la paz era solo una pausa entre dos conquistas. Habíamos descansado, pero ese descanso fue solo un breve sueño, antes de que comenzara una nueva pesadilla. Las palabras de Koeno eran la voz de todos nosotros. Cada cicatriz en nuestros cuerpos era un testimonio. La información era la primera arma. El juego había comenzado. El desafío ahora no era el hombre, sino la naturaleza misma, furiosa. Esa noche el río se llevó a nuestros hermanos. Y entonces, los lobos fueron liberados. Los agrianos, mientras su ejército estaba destrozado, su rey se mantuvo firme como una torre. Luchó como un león asediado, hasta el último hombre. Y Alejandro lo vio todo. Habíamos ganado. Pero fue una victoria que tuvo un precio terrible. Tras presenciar su extraordinario coraje, Alejandro ya no lo vio como un enemigo. Tras la batalla de Lidaspes, en lugar de regresar con gloria, quiso ir aún más lejos, al Ganges, hasta los confines del mundo. Pero el mundo tenía más que enemigos. Tenía lluvias interminables y almas agotadas. No nos quedaba nada que dar. Nuestra armadura estaba oxidada, nuestras armas desgastadas y nuestras almas estaban destrozadas. Cada día la distancia a casa parecía más lejana, no más cercana. Nuestra esperanza se moría. Acudieron a Koeno, el más leal y respetado. Pusieron la carga de todo un ejército sobre sus hombros. Lo intentó. Usó toda su elocuencia para reavivar el fuego dentro de nosotros, pero las cenizas no ardían. Y entonces se escuchó una voz, no para alabar, sino para suplicar. Cada una de las palabras de Koeno fue una lanza para el orgullo de Alejandro. No discutió, no amenazó, simplemente se negó a aceptar la realidad. Durante 3 días se encerró. Ni siquiera Hefestión pudo persuadirlo. Cuando la voluntad de los hombres era imbarrancable, buscó un poder superior. Y así obtuvo su respuesta. No había perdido contra sus hombres. Él y ellos se habían sometido a la voluntad del cielo. Y cuando emergió, supimos que el hombre al que habíamos seguido había cambiado. El fuego interior no se había extinguido. Simplemente se había transformado en una energía diferente, más oscura. Aún recuerdo la mirada de aquel día. Ya no era la de un conquistador, sino de un hombre que había visto su propio fin. Algo en su interior se había roto silenciosamente. Nadie se atrevía a decirlo, pero todos lo sentíamos. Cada noche junto al fuego titilante, recordábamos las batallas, los amigos que habíamos perdido. Sus nombres, Lisímaco, Pérdicas, Diodoto, compañeros de armas, eran ahora solo ecos en nuestros recuerdos. Envejecimos no por los años, sino por cada paso en el barro, cada grito en el campo de batalla, cada sueño ahogado por la sangre y el humo. A veces me preguntaba, ¿éramos también parte de su fanatismo? Lo victoriamos, fuimos leales, matamos en su nombre, y cuando quiso parar fue demasiado tarde. Alejandro no era solo un rey, era el destino. Pero el destino, por glorioso que sea, no puede trascender los límites de la humanidad. A orillas del río Ifasis, vi apagarse la última luz de sus ojos, no por miedo ni por derrota, sino por la absoluta soledad. Llevábamos casi una década con él, pero en ese momento nunca había estado tan lejos de nosotros. Durante los 3 días que permaneció escondido en su tienda, llovió sin parar, y cada gota era un susurro del cielo. El viaje había llegado a su fin. Cuando salió anunciando su regreso, hubo suspiros de alivio y ojos rojos, no de alegría, sino del fin. Porque la sombra de un gran hombre demasiado tiempo puede hacer olvidar la luz. Emprendimos el viaje de regreso, ya no éramos soldados invencibles, sino almas destrozadas, con la pregunta, ¿qué habíamos venido a buscar desde tan lejos? Alejandro nunca habló de regresar, estaba más tranquilo, con la mirada fija en el horizonte como si aún viera algo que nosotros no podíamos ver. Quizás era el futuro, quizás el pasado. En cuanto a mí, solo vi el cansancio de quien había ido demasiado lejos. Y cuando murió, en el palacio de Babilonia, no a caballo, no en medio de una batalla, comprendí.
No había perdido contra nadie más que contra sí mismo. El día de su funeral no lloré. Escribí, porque merecía ser recordado no como alguien invencible, sino como alguien que había llegado más lejos que nadie y que había pagado con su alma. Alexandros, they love you more than their own lives. But they can go no further. They are only men. Bring me the priests. We will ask the gods. My king, the omens are unfavorable. The gods do not support crossing the river. The gods have spoken. We turn back.